Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Ventas con el Corazón. Soy Jairo Gutiérrez. Bienvenidos a este episodio que le vamos a llamar la recapitulación. La recapitulación es un proceso, una parte del proceso de ventas que es clave y muy crucial para poder determinar cómo vamos a lograr vender el producto que ya obviamente con el paso anterior que fue el descubrimiento podemos llegar a conectarlo con esas necesidades que el cliente precisamente nos ha mencionado. La recapitulación, lo que buscamos hacer a través de esto es un breve resumen de toda esa información que el cliente previamente, como les decía, nos ha suministrado, pero llegando a ratificar con el cliente esos motivantes, esa información que de alguna otra forma nos ha dado y pues que queremos tener la certeza de que lo que hemos recibido como vendedores es lo mismo que el cliente nos indicó. Porque esto es importante. Muchas veces nos pasa en un proceso de ventas que no indagamos de forma correcta primero o las preguntas que hicimos no fueron las correctas y esto nos lleva a que quizás vamos a empezar a vender el producto de forma incorrecta, valga la redundancia. Entonces, en ese orden de ideas, lo que buscamos es ratificar la información que el cliente nos ha dado con temas como, por ejemplo, ok, entiendo que lo que me has dicho es que estás buscando este apartamento con estas características, que para ti es importante que tenga vista al mar, que para ti es importante que tenga 2 habitaciones. Es como hacer ese resumen de la información. Como lo menciono, es importante poderlo hacer porque si no al final vamos a estar vendiendo de forma incorrecta sin saber realmente dónde es que tenemos que darle al cliente en ese motivante, porque uno de los pasos que posiblemente vamos a estar conversando tiene que ver cómo vamos a realizar nuestra presentación comercial. Entonces, en este caso, el haber tenido una escucha activa durante todo el proceso del descubrimiento es fundamental y obviamente lo que hacemos aquí es ratificarlo. Entonces, en ese momento también nos permite tener la posibilidad de corregir. Quizás cuando hacemos esta ratificación, el mismo cliente nos puede decir, no, pero ven, lo que me estás diciendo no fue lo que te dije. O sea, sí estoy interesado en un apartamento, no sé, de 3 habitaciones. O si estoy hablando de un carro, ejemplo, en donde podemos decir, no, mira, sí me interesa un vehículo, pero que sea automático y yo le entendí que era mecánico. Entonces, es importante que en ese momento lo ratificamos para si hay posibilidades de corrección, la podamos hacer. Y aparte de eso también es poder entender si hay margen de poder volver a hacer algunas preguntas que capaz que el mismo cliente nos puede decir, ven, eso que me estás diciendo no estar así, quizás es otra cosa y ahí nos da el chance de poder formular nuevas preguntas y sobre todo, como decíamos en el paso anterior, el haber identificado el motivante de compra a través de las preguntas de primero, segundo y tercer nivel, capaz nos muestran que las que hicimos no fueron correctas y que quizás obviamente tenemos que volver a formular nuevas preguntas. Y al final también es importante poder agradecer al cliente como que, oye, gracias por haberte tomado el tiempo de explicarme. Para mí era muy importante el que me hayas dado esta información porque con esto es que voy a presentarte el proyecto o cuál es el producto que tú necesitas o cuál es el carro que tú necesitas o cuál es el celular que tú necesitas de acuerdo a esa información que el cliente nos ha suministrado. Muchas veces o muchos vendedores cuando entramos a un proceso de ventas omitimos este paso. Mi recomendación siempre va a ser no omitirlo. Realmente puede sonar sencillo, puede sonar muy básico, pero es lo que nos permite, como hablábamos anteriormente, asegurarnos de dar el siguiente paso y habernos ganado ese derecho a avanzar. Porque si no, vuelvo y lo menciono, vamos a estar vendiendo de forma incorrecta quizás el producto. Entonces, en ese sentido, no solamente es haber ratificado la información, sino también haber leído muy bien al cliente qué tipo de cliente es. Precisamente entramos dentro de la recapitulación a identificar o diagnosticar. Esto funciona como el médico, ¿sí? Yo siempre he puesto este ejemplo de la ratificación como cuando tú vas a una consulta médica, el médico por lo general llega, te empieza a preguntar, bueno, ¿qué tienes? ¿Cuánto te duele? ¿Hace cuánto te duele? ¿Por qué te molesta? ¿Qué crees que te puede haber molestado? Y antes de formularle o mandarle la receta médica, claramente el médico lo que va a decir es, ok, a ver si te entendí. Tú me dices que estás teniendo un dolor de cabeza hace 5 días, te está doliendo y hace 3 días te salió el moretón. Entonces empieza a ratificarlo como para tener certeza de no equivocarse. Entonces, eso es básicamente la recapitulación del proceso de venta. Les decía que muchas veces en el proceso de la recapitulación lo omitimos y debemos no dejar de hacerlo porque claramente esto nos va a permitir, como les decía, tener la certeza de que hemos escuchado de forma eficiente lo que el cliente nos ha dicho y claramente, como les decía también, entender qué tipo de cliente es. Y acá vamos a entrar a una parte crucial.
Hay una metodología donde se logra identificar cuál es el tipo de cliente dentro de 4 tipos de clientes. En este caso, tenemos los clientes a través del método que se llama DITS. DITS es una metodología de la psicología en donde nos clasifica como personas o seres humanos en una personalidad que más nos domina, ¿sí? Si bien el ser humano lo clasifican como personas dominantes, influyentes, serenas y cautelosas, y que todos tenemos un poco de cada una de estas, siempre cada uno de nosotros tenemos un poco más de esos componentes. Ejemplo, en mi caso, les voy a recomendar primero, obviamente, estudiar un poco esta metodología, lo hablaremos más a profundidad, pero aquí es clave entender que en mi caso, por ejemplo, yo soy una persona influenciable y dominante, porque eso ya me lo ha demostrado el ejercicio. Les voy a dejar acá en este video un enlace donde pueden hacer su propio autodiagnóstico de cuál es su personalidad a través del método DITS, pero lo menciono ¿por qué? Porque en esta parte de la recapitulación yo tuve que haber leído al cliente y haber identificado a cuál de esos 4 componentes corresponde mi cliente. ¿Por qué? Porque dependiendo del componente que más domine al cliente, es la forma que yo voy a utilizar a la hora de presentarle mi producto, que es el siguiente paso. Entonces les decía que los clasificamos a través del método DISC en 4: dominantes, cautelosos, serenos e influenciables. Los dominantes son personas que por lo general al momento de haberme dado toda la información, dentro de su postura son bastante orgullosos, son fuertes, hablan fuerte, utilizan una expresión de pronto en sus palabras bastante rígida. En su postura corporal también, se lo tenemos al frente, nos podemos dar que siempre están como tirados hacia atrás, brazos cruzados, haciéndose el que oye, como que quiere poner el ritmo de la conversación, y ya automáticamente digo, ok, este es un cliente dominante. ¿Y esto por qué me va a servir? Porque dependiendo del tipo de cliente, yo voy a entrar a venderle mi producto y ya les voy a explicar por qué. También tenemos el cliente influenciable. El cliente influenciable es aquel que a través de la conversación sueña mucho, está pensando todo el tiempo en cómo va a lograr los objetivos, qué va a hacer con su familia, dónde va a llegar, por qué esto lo que está haciendo le está dando un sentido realmente. Y estas personas por lo general son muy soñadoras, o sea, no, todo el tiempo están mirando alrededor como visionando, y es clave y se logra ver dentro del mismo comportamiento la actitud que puede tener. Las personas serenas son personas que se nota hasta en la forma de hablar, son personas que hablan muy calmado, que hablan todo como desde el corazón, que son muy tiernas en su expresión, y obviamente utilizan ese mismo lenguaje de cariño, sencillo, todo lo diminutivo. Entonces también es fácil poder identificar a una persona serena. Y las personas cautelosas, por lo general, son personas que les da mucho temor dar información, que todo el tiempo como que quieren cifras, que todo el tiempo quieren saber es cuánto vale, cómo se paga, y por lo general son de procesos. Entonces, ahí les doy como unos tips, igual van a hacer el test que les voy a compartir, como les digo, en este enlace que estoy dejando acá en el podcast, y hacen el test y les da como el diagnóstico, pero también les da la guía de cuáles son esas características que tiene el cliente. Entonces, en la recapitulación no solamente era haber entendido cuál era esa información que recibí de parte del cliente, sino identificar qué tipo de cliente era el que yo tengo al frente. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, el yo identificar si es dominante, si es influyente, si es sereno, si es cauteloso, me va a dar la luz de cómo le debo hablar a ese cliente. ¿Qué lenguaje voy a utilizar? ¿Qué tipo de palabras voy a darle a la hora de presentar mi producto? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona dominante versus una persona serena, no sé, las características de un apartamento. Ejemplo, si yo le digo a un dominante del apartamento, tú lo vas a disfrutar con tus hijos, con tu familia, vas a estar acá encantado viendo el atardecer. Por lo general, a la persona dominante no le importa eso. Le importa saber el precio, si va a ser rentable, si va a ser una inversión para él de verdad que le genere esos ingresos, versus una persona serena, que una persona serena, si yo le hablara muy fuerte, obviamente se va a sentir asustada, pero va a querer que le hable desde esa misma forma que le gusta a ella hacer en la vida. Ejemplo, desde el corazón, hablarle tierno, hablarle cómo eso va a representar algo importante para sus hijos o para su familia. Entonces, este tema del método DISC lo vamos a ver más adelante, pero sí necesitaba mencionarlo en este capítulo, porque claramente en este capítulo es entender, como les decía, ese resumen de la información que recibimos de parte del cliente y cómo identificamos el tipo de cliente para saber cómo le vamos a vender. Nos vemos en el siguiente episodio, donde ya entraremos más en materia a saber venderle al cliente con toda esta información que hemos capturado hasta este momento del proceso.